Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos una vez más a su programa La Voz del Evangelio. Recordemos que este programa es una oportunidad para que nos acerquemos un poco más a la palabra de Dios y de manera especial meditemos el Evangelio que cada domingo nos ofrece la liturgia de la iglesia, por medio del cual vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo y también su mensaje, que es un mensaje de salvación, una palabra de vida, para que al ponerla en práctica cada uno de nosotros vayamos no solamente viviendo bien en este mundo, sino también construyendo nuestra salvación y el camino para llegar al reino de los cielos. Recordemos que los 4 evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, buscaron en el Evangelio dejar por escrito los acontecimientos más significativos de la vida de Jesús y también sus enseñanzas. Por eso es muy bueno y muy importante que ojalá siempre busquemos la manera de leer el Evangelio. Si queremos leer la Biblia, comencemos por leer los Evangelios, para que así conozcamos a Jesús. Y después de conocer a Jesús, ya seguimos leyendo los otros libros de la Biblia que nos van a dar una mejor visión de lo que es la salvación y de lo que Dios quiere de nosotros. Por eso compartimos el mensaje del Evangelio de cada domingo, para que ustedes desde ya lo mediten y así cuando el domingo participen de la Santa Misa, lo comprendan mejor. El Evangelio entonces para el próximo domingo está tomado de San Marcos, en el capítulo 3, versículos del 20 al 35. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo, porque decían, es un exaltado. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó. ¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, levantándose contra sí mismo. Ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, meditemos un momento el mensaje del Evangelio de hoy y tratemos de sacar una enseñanza para nuestra vida. Primero fijémonos en la situación en la que está Jesús. Ya mucha gente empieza a conocerlo, y no solamente por sus enseñanzas, sino también por sus obras, porque veían que Jesús sanaba enfermos, hacía milagros, y además de eso hablaba de Dios como si fuera un padre, y se promovía él mismo como el Hijo de Dios, invitando a todos a una conversión, a un cambio de vida. Entonces ya mucha gente lo seguía, porque confiaba en sus palabras, porque creía en sus obras, y porque empezaron a confiar en que en verdad era el Hijo de Dios. Pero es lo mismo que lo lleva también a ser incomprendido por muchos, porque ya pensaban que estaba loco, y que las cosas que decía y que enseñaba eran fruto de esa locura. Por eso dice el Evangelio que sus familiares lo buscaban para llevárselo porque pensaban que era un exaltado, que como que se le habían corrido los cables, como que estaba enloqueciéndose. Sin embargo, Jesús aprovecha también esta oportunidad para dar una enseñanza muy importante y con comprensión trata a todo mundo y trata de explicarles el camino de la salvación. Porque también los que gobernaban en este entonces decían que estaba endemoniado y que los milagros que hacían eran como que tenía un pacto con Belcebú, el príncipe de los demonios. Pero allí es donde entonces Jesús nos hace ver que la fe es un don
y que es un don que tenemos que pedirlo también, porque si nosotros no pedimos la fe, pues no vamos nunca a ser capaces de creer, y mucho menos vamos a ser capaces de ver las bondades de Dios en nuestra vida. Estas personas que no comprendían a Jesús querían tratarlo como un loco y querían tal vez hasta encerrarlo para que no hablara, para que no dijera nada. Sin embargo, miren cómo la obra de Jesús se convierte en la salvación para toda la humanidad. Así muchas veces nosotros también podemos tildarle locos o de fanáticos o de abobados a esas personas que han conocido a Dios, que ya les gusta orar, que ya les gusta ir a misa, que ya les gusta confesarse, comulgar. Tal vez a nosotros mismos en algún momento nos trataron de esa manera. Yo recuerdo en mis tiempos de colegio, cuando se enteraban los compañeros que yo quería ser sacerdote, es que este es bobito, es que ese es un rezandero, es que no le gustan las mujeres, cosas como esas, y de pronto hasta peores. Pero si uno se pone a prestarle atención a lo que digan, pues entonces va a terminar enloquecido de verdad. Por eso lo único que tenemos que hacer es perseverar, confiar en Dios, pedirle a Dios que nos aumente la fe, siendo personas verdaderamente buenas. Jesús por eso les dice, no puede estar una persona haciendo cosas buenas y sirviéndole al demonio. Y por eso también hace la advertencia sobre el pecado. Cuando uno peca por ignorancia, Dios lo perdona. Pero cuando uno, sabiendo cuál es el camino para llegar a Dios, rechaza a Dios, entonces ese es el perdón contra el pecado contra el Espíritu Santo. Y dice el Evangelio de hoy que ese pecado no tiene perdón. Si ya sabemos cuál es el camino, ¿por qué no lo seguimos? Si ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué no le hacemos caso? Si ya sabemos cuál es el camino de la salvación, ¿por qué no practicamos los sacramentos? ¿Por qué no fomentamos la oración? ¿Por qué no nos apartamos del pecado? Es lo que tenemos que hacer, seguir perseverando. Y fíjense que el Evangelio de hoy termina con algo muy bonito. Jesús mira a los que están a su alrededor escuchándolo y haciendo caso a sus palabras. Y Él dice, estos son mi madre y mis hermanos. Es decir, que todos podemos hacer parte de su familia. Lo único que tenemos que hacer es escuchar su palabra y ponerla en práctica en nuestra vida. Que esta vida terrena que Dios nos ha regalado nos sirva entonces para prepararnos a la vida eterna, sobre todo con nuestra fe y con nuestras buenas obras. Llegamos al final de la emisión del programa del día de hoy. Agradecemos a todos el tiempo que sacan para vernos, para escucharnos, para compartir este mensaje de salvación. Y ojalá que estas enseñanzas nos sirvan para la vida, para que en nuestro pueblo cada vez esté más la presencia de Dios y para que en el mundo entero, con nuestras oraciones y con nuestro ejemplo de vida, sea Dios el que reine y el que nos acompañe siempre. Les comparto mi bendición para que el Señor y la Virgen estén en sus hogares y cada día puedan ustedes acercarse más a la santidad. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les proteja y les acompañe siempre. Felicidades para todos.